Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nayara Lequín y soy residente de cardiología de tercer año en el Hospital de Clínicas y junto a mis compañeros preparamos esta serie de presentaciones que me toca presentar taquiarritmias de complejo fino. Es un tema bastante amplio, pero que vamos a intentar transmitir los conceptos más importantes que sean útiles a la hora de la práctica clínica. Esta es la bibliografía que usamos para la presentación del tema, es el Consenso Europeo de Resucitación de 2021, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Americana. Este algoritmo que se presenta lo vamos a ir analizando más detalladamente ahora en el transcurso de la presentación, pero a grandes rasgos lo que se propone es que cuando nos enfrentamos a un paciente con taquicardia, lo primero que hagamos es clasificarlo, si está estable o inestable, que ahora vamos a ver con qué criterios, y de acuerdo a eso van a ser las medidas, tanto diagnósticas como terapéuticas, en ese paciente. A modo de definición, una arritmia es cualquier ritmo diferente al sinusal, Una fibrilación auricular es una arritmia, la extrasistolia ventricular frecuente, un flutter, una taquicardia ventricular, una reentrada nodal, esas son arritmias, ritmos distintos al sinusal, que es lo normal. En cuanto a la taquicardia, se define como un ritmo en reposo. Esto quiere decir que no hayan condiciones que estén contribuyendo a la taquicardia, como por ejemplo la anemia, fiebre, un embarazo, alteraciones metabólicas como desbalances tiroideos, que sea una frecuencia mayor a 100 en adultos. Y la bradicardia se define como una frecuencia en reposo menor a 60. Empezando a hablar un poquito de las taquicardias, vamos a hacer una valoración, el manejo clínico inicial con el ABCDE que ya conocemos. Ahí vamos a evaluar si es necesario que el paciente reciba oxígeno. Tenemos que conseguir un acceso venoso en lo posible de un gran calibre, que puede ser, por ejemplo, un pliegue de codo. Y es importante que se resalta ahí la realización del electro de 12 derivaciones. Eso tiene implicancias al momento del diagnóstico y para el análisis posterior de la taquicardia para valorar el mecanismo, el origen, que eso va a tener implicancias en el tratamiento. Lógico, también tenemos que identificar las causas reversibles de esta taquicardia que la esté ocasionando, porque si se pueden corregir va a formar parte del tratamiento. Y siempre preguntarnos si la arritmia es la causa de la descompensación del paciente. Si viene un paciente politraumatizado, chocado, que viene taquicárdico, probablemente la taquicardia no sea lo que lo esté descompensando, sino que es una manifestación secundaria del otro evento. Luego vamos a analizar la estabilidad hemodinámica del paciente. Como se resalta ahí en el recuadro, independientemente de las comorbilidades, del ancho del QRS, de qué taquicardia sea o el estado de la coagulación, si un paciente está inestable, eso es mandatorio y va a requerir nuestro accionar rápido. Entonces tenemos que reconocer los signos de inestabilidad, como son el shock, el síncope, la isquemia y la insuficiencia cardíaca. Si están presentes alguna de estas, si la respuesta es sí, tenemos que proceder a la cardioversión eléctrica. Hasta 3 intentos, que ahora vamos a ver con qué consideraciones. Si esto es inefectivo, que en realidad si se hace bien, como les voy a explicar a continuación, en general la cardioversión es exitosa, pero si es inefectiva, se pueden utilizar fármacos como amiodarona, a las dosis que se detallan ahí, 300 miligramos IV, un bolo en 20 minutos, o procainamida en 10 a 15 miligramos kilo, también en 20 minutos. Y si no, repetir la cardioversión. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar una cardioversión eléctrica? Como mencionamos anteriormente, a todos los pacientes vamos a hacer una evaluación con el ABCDE, vamos a asegurar el aporte de oxígeno y tener material de vía aérea al alcance. Necesitamos una vía venosa periférica gruesa, sobre todo un pliegue de codo. El paciente debe estar monitorizado de forma continua con electro, PA y saturación de oxígeno, y vamos a realizar sedación. El fármaco que recomendamos y que se usa habitualmente es el propofol, a una dosis como está indicado ahí de 0,5 a 1 miligramo kilo. La ampolla de propofol trae 200 miligramos en 20 mililitros, o sea que por cada mililitro vamos a tener 10 miligramos. Si pensamos en un paciente estándar de 80 kilos, vamos a necesitar, según ese cálculo, aproximadamente 8 cc, o sea 80 miligramos. Hay que tener precaución con pacientes que son más pequeños, delgados o ancianos, porque muchas veces con una dosis menor ya conseguimos el objetivo, que es una sedación no profunda y de breve duración para realizar la cardioversión. Pero que tenemos que ser precavidos por eventuales complicaciones y tener, por ejemplo, el material de vía aérea cerca. Muchas veces, en la mayoría de las veces, no es necesario.
Otro aspecto relevante al momento de realizar la cardioversión es que la descarga es sincronizada. Si ustedes miran el monitor que tienen, hay un botón de sincronizar para que justamente van a ver esto en la pantalla al momento de la cardioversión, que es que se reconocen las R del electro para sincronizar la descarga. Si nosotros no hacemos esto, en realidad estamos desfibrilando al paciente. En cuanto a la dosis de la descarga, bueno, recomendamos ante dudas hacer una descarga a dosis máxima. Se vio que esto tiene una menor incidencia de complicaciones. Para el FA dosis máxima, para el flutter o una taquicardia supraventricular podemos iniciar con 50-100 en dispositivos bifásicos o a 200 en monofásicos. Si es una ATB podemos utilizar 150-200 y bueno, si es una ATB polimorfa va a ser una defibrilación. Pero como concepto, ante la duda, dosis máxima, se prefiere una descarga que múltiples descargas por la incidencia de complicaciones. De las taquicardias, bueno, como decíamos, lo que les explicaba anteriormente era la situación de un paciente inestable. Luego, si nos analizamos y vemos que no está con signos de shock, no tiene síncope ni signos de insuficiencia cardíaca o de isquemia, y el ancho del QRS es menor a 120 milisegundos, y además la arritmia es regular y el paciente está estable, podemos proceder a otras medidas como vamos a ver a continuación. Para definir un poquito de qué arritmias estamos hablando, bueno, según el origen existen distintos tipos que seguramente ya los conozcan, que son las taquicardias supraventriculares con un origen por encima de las de His, que estas habitualmente, como dice ahí, no todas, pero la gran mayoría se presentan con un QRS menor a 120 milisegundos. Y luego están las taquicardias ventriculares que van a tratar en otra clase, que se originan por debajo de las de His y que tienen un QRS mayor a 120 milisegundos. ¿Cuáles son las taquicardias supraventriculares más frecuentes? Bueno, las que presentamos ahí en esta tablita. La taquicardia sinusal, fisiológica, que generalmente tiene un carácter benigno, no traduce ninguna patología en sí y generalmente es manifestación de algo más. Puede ser una respuesta al ejercicio, puede ser por anemia, por fiebre, por desbalances tiroideos. Y después está la taquicardia sinusal inapropiada, que esa ya es un diagnóstico de exclusión y que nos compete a los especialistas, ¿no? En el momento del diagnóstico y análisis del caso inicial. Luego está la taquicardia auricular focal, que bueno, justamente como le dice el nombre, hay un foco en la aurícula que es el que se está comandando la descarga. Están también las macrorreentradas auriculares más conocidas, que son el flutter, tanto el típico, que es dependiente del istmo cabo-tricuspidio, como el flutter atípico. La fibrilación auricular, ¿no? De las taquisupras más frecuentes, la reentrada nodal y las reentradas auriculoventriculares, que estas están mediadas por una vía accesoria. Hay una muscular que funciona como una vía accesoria para la generación y la perpetuación de las arritmias. Dependiendo de si utiliza la vía para conducir anterogradamente o retrogradamente, están las taquicardias ortodrómicas y antidrómicas. En cuanto a esto, bueno, cuando nos enfrentamos a una taquicardia de complejo fino, analizamos si es regular o si es irregular, de acuerdo al QRS. Luego tenemos que ver cómo es la relación de las ondas P con el QRS. Si tenemos más P que QRS, bueno, estamos frente a un flutter auricular o una taquicardia auricular. Si hay igual cantidad de P que QRS, ahí nosotros miramos el RP, que si este es corto o largo. Y bueno, eso puede ser dificultoso en el momento del diagnóstico clínico, pero el manejo es el mismo. Entonces, como esto es una charla más teórica, pero a los efectos prácticos el manejo es el mismo, de la taquicardia por reentrada nodal, de la taquicardia auricular, de una reentrada ortodrómica o bueno, una sinusal. Y si hay menos P que QRS, podemos estar frente a una taquicardia de la unión o una taquicardia septal. Y bueno, las que son irregulares, como ya dijimos, la fibrilación auricular, sumamente frecuente, una taquicardia auricular o un flutter que tenga una conducción AB variable, que el nodo esté frenando alguno de los impulsos y por eso sea irregular. Este algoritmo, bueno, justamente presenta cómo manejarnos frente a una taquicardia regular que tiene complejos finos y en un paciente que está estable. Si estamos frente a este caso, podemos hacer maniobras vagales, que ahora vamos a ver a continuación un poquito cómo se hacen y cuáles son. Si estas son inefectivas, podemos pasar a la administración de fármacos, que el efecto es el mismo que las maniobras vagales. Y si esto es inefectivo, bueno, podemos contar con otros fármacos que ahora vamos a ver a continuación. Y si todas estas medidas son inefectivas, también el camino conduce a la cardioversión eléctrica.
Acá vamos a ver un electro de una taquicardia sinusal, que como vemos hay una taquicardia regular de complejos finos en la que claramente vemos la onda P que precede al complejo QRS. Acá, como les mencionaba anteriormente, hay que buscar causas secundarias y tratar las mismas. Generalmente esto no tiene una relevancia patológica en sí misma, sino que es traducción de otra patología. Bueno, otro tipo de taquicardia supraventricular que también se ve frecuentemente son la reentrada nodal y auriculoventricular. Acá se representan en dos esquemas. En el de la izquierda la taquicardia por reentrada nodal, que es esa estructura representada en celeste, que es el nodo, formando parte como el circuito de la taquicardia. Y en el esquema de la derecha es una taquicardia por una vía auriculoventricular. Esto es un haz muscular que conecta aurículas y ventrículos, pero el nodo, como vemos, también forma parte del circuito de la taquicardia. Clínicamente muchas veces son indistinguibles por su manifestación, además se van a presentar con palpitaciones, disconfort torácico, malestar general. El electrocardiograma puede ser indistinguible y eso es muchas veces resorte del especialista, pero en el momento se van a manejar de la misma forma, y luego van a tener un manejo ambulatorio para distinguirlas y analizar los posibles tratamientos. En ambas, como dije, el nodo AB es parte del circuito, el manejo inicial es idéntico y tienen la posibilidad de contar con un tratamiento curativo que es la ablación. En este electro estamos representando eso, una taquicardia regular de complejos finos, que en este caso no estamos viendo la onda P, no sabemos si está adentro del QRS, no la estamos viendo, o si está muy pegadita pero no se ve. Pero bueno, eso va a ser para el análisis posterior cuando el paciente concurra a una policlínica de cardiología o con el especialista, pero en la práctica clínica tenemos que manejarlas de la misma forma. Entonces acá mostramos el algoritmo de una taquicardia de complejo QRS estrecho. Siempre nos vamos a preguntar si el paciente está inestable o estable hemodinámicamente. Si está inestable, el camino es la cardioversión, con las consideraciones que recién les explicaba. Si no, podemos hacer las maniobras vagales, que ahora vamos a ver un poquito en detalle eso, y si son inefectivas, adenosina IV. Si esto resulta inefectivo, bueno, tenemos otras drogas como puede ser el verapamilo IV o el diltiazem IV, o sea, calcio antagonistas o beta bloqueantes. Y si esto es inefectivo, todo también conduce a la cardioversión. Respecto a las maniobras vagales y la adenosina, bueno, estas maniobras afectan la conducción a través del nodo AB. Si estábamos diciendo que hay ciertas taquicardias supraventriculares en las que el nodo funciona como generador o colabora en la perpetuación de la arritmia y nosotros vamos a afectar su conducción, bueno, podemos lograr el cese de la arritmia o enlentecer la conducción a través del nodo y vamos a poder hacer un diagnóstico, que ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Para esto es muy importante registrar el electro mientras se realizan las maniobras y tras el cese. Eso es muy importante, ver cómo termina la arritmia y cómo está el electro luego de ella. En cuanto al masaje del seno carotidio, como está representado ahí en el dibujo, se hace por debajo del ángulo de la mandíbula. Hay que tener precaución en pacientes añosos, panvasculares, con antecedentes, por ejemplo, de AIT, ACV. Siempre hay que auscultar la logia carotidia, ver que no tenga soplo. Y en realidad no es un masaje en sí mismo, sino que es una presión sostenida durante 5 a 10 segundos. Hay que avisarle al paciente que puede molestar un poco, le puede doler, pero bueno, enseguida que nosotros liberamos la presión, el efecto revierte. Si esta es una maniobra inicial, si esta no funciona o de forma alternativa, podemos probar con maniobras de Valsalva, que es un esfuerzo a glotis cerrada por 10 a 30 segundos. Y si estas medidas no funcionan, podemos probar con fármacos, dentro de ellos la adenosina. Esta es una droga que frena la conducción a través del nodo AB y que tiene una vida media muy corta, son segundos. Es importante, antes de administrar adenosina, auscultar al paciente, está contraindicado si tiene una CBO activa, porque empeora el broncoespasmo, y eso es importante para el paciente. También hay que advertirle de los síntomas que le va a generar, es bastante desagradable, puede tener disconfort torácico, hipotenderse, sentir como una sensación inminente de muerte, pero hay que explicarle que eso pasa rápido y que la duración es muy breve, que lo necesitamos para el tratamiento. En cuanto a la dosis de la adenosina, van a ver que la guía recomienda inicialmente 6 miligramos, si no funciona 12 y bueno, posteriormente 18.
Nosotros en la práctica clínica habitualmente empezamos con 2 ampollas, con 12 miligramos, que se tienen que hacer en un bolo, en una gruesa vía periférica, y se va a seguir de un bolito de suero fisiológico. Y luego hay que elevar el miembro superior por el que lo administramos para lograr el efecto rápido. Como decíamos, ahí vamos a estar registrando el electro y vamos a ver el efecto de la adenosina, que generalmente es efectiva. Si vemos que no tiene respuesta, bueno, tenemos que pensar o que fue muy poca la dosis o que no lo hicimos adecuadamente. Acá vemos un electro en un paciente que venía con una taquicardia regular de complejos finos, que le administran la adenosina. Acá en este momento vemos cómo se enlentece la conducción, esto es normal, esto pasa, pero tiene un cese rápido y pueden observarse, además de que se corta la arritmia, pueden aparecer extrasistolía ventricular, puede aparecer otra arritmia, puede aparecer fibrilación auricular de forma transitoria. Acá hay otro electro de una taquicardia regular de complejos finos que se administró adenosina, y este es el electro luego del cese de la taquicardia. A destacar de este electro es que vemos que hay una presencia de un PR corto con una onda delta, o sea que tiene preexcitación. Por eso es lo importante del electro tanto de la taquicardia como luego de la misma. En este caso tenemos una taquicardia regular de complejos finos que va a 150 ciclos por minuto aproximadamente y que se utiliza la adenosina, y en este caso nos sirve para hacer diagnóstico de qué taquicardia era. Como vemos, se frena la conducción por el nodo AB, hay un momento en el que dejan de haber QRS, y acá vemos la actividad auricular típica con los dientes de sierra del flúter auricular. En cuanto al manejo crónico de estos pacientes, bueno, si tenemos una taquicardia aurículo-ventricular por reentrada, si esta es sintomática y recurrente, como decíamos, existe la opción de llevar al paciente a la ablación con catéter, de ablacionar esa vía que está generando la taquicardia como tratamiento curativo. Si no es sintomática ni recurrente, bueno, se prefiere tratamiento farmacológico. Si la respuesta es sí, bueno, y es una taquicardia por reentrada ortodrómica, podemos utilizar diltiazem o verapamilo o betabloqueantes, y si no es, podemos utilizar propafenona o flecainida. Si con las medidas farmacológicas son inefectivas, también el camino es hacia la ablación. Si es una taquicardia por reentrada del nodo AB, lo mismo. Si es sintomática y recurrente, considerar siempre la ablación, y si no, se prefiere el tratamiento farmacológico. En cuanto a las taquicardias estables, pero que son irregulares, tenemos a la FA como protagonista. Como ya sabemos, es un ritmo auricular con ausencia de ondas P en el electro, que se puede ver esta actividad desorganizada, que son las ondas F, y es un ritmo irregularmente irregular. Si vemos entre los QRS y los medimos, los RR son todos variables. Como podemos ver en B1, se ve una actividad más organizada, pero que no la utilizamos para hacer diagnóstico porque nos puede confundir. El diagnóstico es por un ritmo irregularmente irregular con ausencia de ondas P, y puede haber justamente esta actividad de fondo. En cuanto al flúter auricular, vemos que es un ritmo auricular regular, más organizado, con una frecuencia auricular rápida entre 250 y 350 ciclos por minuto, y que bueno, la respuesta ventricular habitualmente tiene conducción 2-1, 3-1, y de eso va a depender la frecuencia. Cuando es 2-1, si la aurícula va a 300, es que el flúter va a 150 al ventrículo. Por eso muchas veces se decía que una taquicardia de complejos finos a 150 muchas veces es un flúter. Bueno, una de las características de esta arritmia es que tiene la capacidad de formar trombos y una potencial cardioembolia. Por esto es que cuando nos enfrentamos a una fibrilación auricular o un flúter, debemos considerar la anticoagulación. Si el paciente tiene una FA y una válvula cardíaca mecánica o una estenosis mitral moderado o grave, ahí tiene indicación de anticoagulación y se usan los antagonistas de la vitamina K como la warfarina. El objetivo ahí del INR va a depender de qué válvula tenga o si es por la estenosis. Si no tiene ninguna de estas condiciones, bueno, ahí vamos a considerar el score de Chad-Bast, que ya lo deben conocer y ahora lo vamos a detallar las características a continuación, pero si ya tiene al menos una de estas características, ya debemos considerar la anticoagulación. Y si tiene mayor o igual a 2, ya es una indicación de clase 1.
y siempre que esté disponible se prefieren los anticoagulantes directos, que son superiores en este caso a la warfarina siempre y cuando estén disponibles. Justamente estas características, la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, el antecedente, la hipertensión, la edad, que si tiene más de 75 años puntúa 2 puntos, la diabetes mellitus, el antecedente de ictus, AIT o un evento tromboembólico, la enfermedad vascular, ya sea infarto previo, enfermedad periférica o placa carotidia, y la edad entre 65 y 74 años suma 1 punto. Y bueno, y el otro parámetro es el sexo, que por ser mujer suma 1 punto. En cuanto a la elección del fármaco para el control de la frecuencia cardíaca, siempre vamos a tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Si no tiene comorbilidades o tiene hipertensión o insuficiencia cardíaca, el tratamiento de primera línea va a ser los betabloqueantes o los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como puede ser el diltiazem. Si tiene insuficiencia cardíaca con FEBI baja, bueno, el tratamiento de primera línea son los betabloqueantes. Si tiene POC o asma grave, el tratamiento que esté activo, de primera línea son los calcioantagonistas. Y bueno, si tiene preexcitación o flúter, considerar la ablación. Siempre hay que reevaluar clínicamente al paciente en la evolución, ver cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene un control inadecuado mayor a 110, si empeoran los síntomas o la calidad de vida. Y bueno, podemos tener, como se presenta en el algoritmo, fármacos, podemos continuar con el mismo tratamiento si viene con buena respuesta, o considerar tratamientos de segunda línea, como puede ser la digoxina o la amiodarona. Respecto al si sigue con esto, bueno, el control inadecuado de la frecuencia cardíaca a pesar del tratamiento, siempre tenemos que considerar hacer tratamiento complementario con los otros fármacos. Y bueno, y si no, si se combinan 3 fármacos, se puede evaluar, por ejemplo, para terapia de resincronización o implante de marcapaso, que eso va a ser en la evolución y en policlínica con un especialista. En cuanto al control del ritmo en la FA, considerar siempre la estabilidad hemodinámica. Como dijimos, esto es lo mandatorio. Si creemos que es una FA lo que está descompensando, chocando a nuestro paciente, bueno, ahí vamos a considerar controlar el ritmo en agudo. Si el riesgo embólico que está asociado a la cardioversión es el mismo, tanto si se hace una cardioversión eléctrica como farmacológica. Y el hecho de considerar el tiempo del inicio de los síntomas valorando el contexto de los pacientes, esto es porque a veces los pacientes nos dicen que empezaron hoy con las palpitaciones, pero no podemos asegurarlo si ayer tenía disnea, y eso también lo interpretamos como un equivalente de que ya estuviera con la arritmia. Entonces no debemos dejarnos llevar solo por lo que el paciente nos diga que percibe las palpitaciones hace un determinado tiempo. Y bueno, el mantenimiento más duradero del ritmo sinusal con procedimientos como ablación también será discutido con el cardiólogo tratante en policlínica. Bueno, respecto a la cardioversión de la FA, como mencionábamos al comienzo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es saber el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está inestable, el paso siguiente es la cardioversión eléctrica urgente. Ahí vamos a, como dice, comprobar el estado de anticoagulación lo antes posible y proceder al paso 3, que es preguntarnos si a largo plazo va a necesitar anticoagulación. Pero ante una inestabilidad hemodinámica, cardioversión. Si la FA está hemodinámicamente estable, bueno, ahí sí tenemos el tiempo de comprobar el estado de la anticoagulación. Si el paciente ya tomaba anticoagulantes por una FA conocida, podemos solicitar un INR, y si está en rango, lo podemos cardiovertir. Si no es así, podemos iniciar la anticoagulación lo antes posible, y en ambos casos, cualquiera sea el escenario, siempre que hagamos una cardioversión, tenemos que preguntarnos si el paciente va a necesitar anticoagulación a largo plazo. Eso, como ya mencionamos, es con el score de Chad-Bast. Otra opción es considerar la cardioversión farmacológica. Como les mencionaba recién, el riesgo embólico en realidad está dado por la arritmia y por la cardioversión, pero no por el mecanismo, no por si es farmacológica o eléctrica. Este es igual, Y tenemos que considerar si el paciente tiene o no cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, vamos a tener que optar, por ejemplo, por amiodarona, que la dosis es esa que se detalla ahí, y una dosis intravenosa de 300 miligramos, o sea que son 2 ampollas, a pasar en 1 hora, y luego 900 miligramos IV a completar en 24 horas, teniendo la precaución de que la amiodarona puede generar flebitis, así que no se recomienda el uso intravenoso por una vía periférica más allá de 24 horas.
Y si el paciente no tiene noción de cardiopatía estructural, podemos optar por propafenona o flecainida. Estos fármacos no se pueden usar para cardioversión de flúter porque tienen riesgo de conducción AB1A1 y degenera en un flúter, condición que no queremos. Bueno, esto es todo.